Ministerio Sola Escritura. La Escritura, nuestra autoridad suprema. Hermanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sola Escritura. Estamos muy contentos de que nos acompañen. Gracias a Dios ha habido varios hermanos que han estado viendo los videos, ha habido comentarios y estamos agradecidos con Dios por eso, ¿verdad? Hoy tenemos un nuevo tema que vamos a abordar. Vamos a hablar precisamente desde el libro de Apocalipsis para ir a abordar este tema a un libro del Antiguo Testamento. Pero antes de iniciar, creo que debemos empezar con una oración, ¿así, hermano? Creo que sí, es lo Así más es. adecuado. Por favor, hermano. Perfecto. Vamos a orar. Bondadoso y tierno Padre, que tu morada esté en los cielos. Alabado y glorificado sea tu nombre. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites tener esta oportunidad de transmitir el mensaje de tu palabra a nuestros hermanos que se dan el tiempo para seguir aprendiendo cada día más de ti, Señor. Amén. Te rogamos que nos perdones, que nos cubras con la sangre preciosa de Cristo Jesús y que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija al hablar y que solamente sea tu palabra y no la nuestra, Señor. Amén. Que en tu amor puro y santo podamos expresar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros y que así, Señor, podamos ser edificados en tu nombre. Te lo pido y te lo ruego y te lo agradezco, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de iniciar el tema, mis hermanos, ya, como la vez pasada en el anterior video les dijimos, no se olviden de darle me gusta, de suscribirse, dejar un comentario, alguna pregunta o algún comentario acerca de los temas que hemos estado estudiando. Y bueno, vamos a entrar en materia, ¿verdad? Vamos al libro de Apocalipsis 14. Perfecto. Hoy vamos a estudiar desde el mensaje de los tres ángeles y voy a darle lectura a un texto bíblico para llevarnos a estudiar este tema desde el libro de Jonás. ¿No es así? Exacto. Bueno, Así vamos es. a darle lectura primero. Apocalipsis 14, 6 y 7. ¿O tú me detienes? Sí, me parece bien, del 6 y el 7. Bueno, vamos a darle lectura. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces vamos a estudiar hoy, mis hermanos, el evangelio eterno. No solamente el evangelio sabemos que son las buenas nuevas, pero ahora vamos a estudiar, como viene en Apocalipsis 14:6, el evangelio eterno, aquel que fue hecho desde antes, pensado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo para la eternidad. Y lo vamos a hacer precisamente, como comenté hace un momento, desde un libro que quizás digamos, ¿cómo, verdad? Y así que vamos a estudiarlo desde el libro de Jonás. Hermano, ¿cómo iniciaríamos este estudio? Bueno, en primer lugar creo que tenemos que hacer una aclaración, que ¿no? nuestros hermanos que nos ven, que nos están siguiendo a través de los videos que hemos estado proyectando, y recordándoles que el ministerio se llama Ministerio Sola Escritura. Y a través de la Escritura vamos a conectar estos mensajes que aquí en Apocalipsis que acabas de leer menciona un asunto bien importante y habla y dice que este ángel volaba por el medio del cielo, pero que traía algo. Traía un mensaje muy importante, y dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Qué es el evangelio eterno? Nosotros normalmente estamos acostumbrados, casi el 80-90% de los cristianos, estamos acostumbrados a escuchar el concepto de evangelio. Así es.
Y aquel que estudia la palabra de Dios, aquel lector de la Biblia, quizá en algún momento, si ha sido un tanto, no ha sido muy analítico, pues dicen algunas personas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento comienza con los evangelios. Pero nada más dice el Evangelio según San Mateo, San Lucas, el Evangelio de Jesucristo según ellos. Pero aquí Apocalipsis nos habla de el concepto más completo, el Evangelio eterno. Curiosamente, este Evangelio eterno también tiene algo que es el enlace con el libro de Jonás, que es el que vamos a analizar. En este pasaje que tú leíste, dice que este ángel traía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, hay un destinatario de un mensaje que aquí, cuando hablamos de Evangelio eterno, por eso es importante entender el concepto. Porque si nada más decimos Evangelio, lo que todo el mundo sabe son buenas nuevas de salvación. Pero cuando hablamos de Evangelio eterno, es más abarcante. En el término compuesto Evangelio eterno, estamos incluyendo el plan completo que Dios asimismo se estableció para llevar a cabo desde antes de la creación de este mundo. Por eso es eterno. El plan que Dios proveyó de crear y ver la manera de darse a conocer a toda su creación. De hecho, si leemos alguna parte de la Biblia, no recuerdo bien el texto, dice que el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, mucho antes de que iniciara el pecado, de hecho. Entonces, que esto ya nos está hablando de que este plan viene desde la eternidad, ¿no? Es un evangelio eterno que es desde antes de la misma fundación del mundo y que es para la misma eternidad. En el libro de Isaías se habla de que el Señor hizo un proyecto y como lo proyectó, así se está desarrollando. Así es. Entonces, yo creo que es conveniente para cada ser humano que habita en esta tierra, no nada más saber que hay buenas nuevas de salvación, sino conocer el Evangelio completo, el Evangelio eterno, que no es más que todo el plan que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo. En ese proyecto que se está desarrollando, no nada más abarca el concepto de salvación. Estamos hablando de por qué fuimos creados y cuál va a ser el desenlace final, que también Apocalipsis se encarga de decir. Así es. Y nosotros cuando hablamos de evangelio, de buenas nuevas de salvación, nada más, podemos correr el riesgo de quedarnos estancados en la lucha entre el bien y el mal en esta tierra, en donde se requirió del Cordero de Dios para la salvación de la humanidad. Pero aquí en el Evangelio Eterno también traemos advertencias. Y aquí lo dice, mira, si leemos, dice, traía el Evangelio Eterno para anunciarlo a toda la humanidad, por decirlo así. Pero luego sigue diciendo en alta voz, en el versículo 7, dice, temed a Dios. Y aquí es donde está la conexión con Jonás. Temed a Dios. Y luego sigue diciendo, y dadle honra. Podemos tener temor, pero dejar de darle honra, estamos perdidos. Así es. Entonces, este anuncio es algo completo que cada ser humano necesita conocer para ejercer una adoración completa. Esto me viene a la mente lo que el apóstol Pablo escribió, no sé si me ayudas, en Romanos 12. Romanos 12. Versículo 1 y 2, tiene que ver con lo que estamos hablando, para que entendamos que no es lo que normalmente se dice, te voy a dar mi parecer, te voy a decir lo que yo creo, lo que yo pienso.
estamos comparando la Biblia con la Biblia. Así es. ¿Sí? ¿Qué dice, por ejemplo, Romanos 12, 1 y 2? Ok, le doy lectura. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vaya, es lo que estamos diciendo. Ujú. Y es lo que el apóstol Pablo dice ahí. O sea, el propósito de este mensaje que estamos transmitiendo ahora es el mismo mensaje que Jonás recibió de Dios para llevarle a una nación que no conocía a Dios. Y hoy en día el conocimiento del Dios verdadero ha sido nublado por el enemigo de Dios, que se ha empeñado en que en estos finales tiempos que estamos viviendo sea la mente del hombre nublada a través de muchos satisfactores que son el entretenimiento, en el cual él ha logrado que la atención del hombre no esté en la palabra de Dios. Y desde Distracciones. distracciones. Sí, por eso Pablo dice aquí, no te conformes con eso. Ve más allá, mira más de lo que tus ojos naturales pueden ver, ¿no? Sí, si repites, te voy a detener en tantita parte. ¿Desde el 1? Sí, desde el 1. Ok. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Tremenda. Es un ruego, es una súplica para nuestra salvación. El bien es para nosotros. Y todavía te tengo que rogar. Todavía nos ruega, ¿no? Porque hay un texto bíblico que dice que es como si Dios rogara por medio de nosotros. Entonces, el sentir de Pablo aquí está guiado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos está hablando, el Dios Altísimo, diciendo, te ruego. Así es. Tremenda Pero cosa, ese ruego tiene algo que ver. Uh-huh. Y aquí vamos a empalmarlo con lo que dice Apocalipsis. Porque Apocalipsis advierte, porque la hora de su juicio es venida. Así o sea, es. Te estoy rogando porque esto no va a ser así siempre. Hay una consecuencia Grave. La consecuencia es dejar de existir. Y Dios no quiere que dejes de existir. Es importante ver este ruego porque normalmente se dice que cuando el cristiano le habla a otra persona del juicio y de la paga del pecado y todo este asunto, dicen, es que tú nos quieres meter miedo. Pero en realidad no. Lo que el Señor está haciendo es, mira, va a pasar, esto va a suceder, por favor. Eso que dices, esa es la motivación por la cual nosotros queremos lanzar este mensaje y les dijimos bien, el Evangelio eterno. Amén. Porque no es nada más las buenas nuevas para que tú digas, tengo un Dios como Papá Noel que le llaman, ¿no? El que te trae todo pero no te pide nada. No, aquí el Señor está dando a conocer, está manifestando su propio carácter, su propia personalidad y nos está diciendo, esto es lo que te conviene para que tengas una existencia armoniosa. Pero está diciendo el Señor, yo soy juicio, pero también soy misericordia y te la estoy extendiendo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que manifestarle a las personas. Claro. Porque entonces le estamos poniendo en una disyuntiva a cada persona donde tú vas a decidir, yo seguiré al Señor por amor o lo voy a seguir porque, bueno, no quiero irme, como luego dicen, al infierno, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que hay que esclarecer esas cosas. Todos esos detalles. Pero claro ahí sí. Pablo sigue diciendo. Así, sigo leyendo. Vuelvo a leer desde el principio. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí hay algo que, claro, dice Pablo. Uh-huh. El culto, la adoración al Creador, no es aquella adoración que se hace en una construcción, ¿qué será? No es mera liturgia. No es liturgia y no es en un lugar de un determinado templo construido con
los materiales de esta tierra. No. Aquí el asunto es distinto. Dice vuestro cuerpo. Así Vuelve a leer es. esa parte, por favor. Claro. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto racional, con conocimiento, Conocimiento, así es. lo tienes que hacer a través de tu propio cuerpo. O sea, tu cuerpo es lo que vas a ofrecer como un sacrificio a Dios. Y no estoy hablando de que te vas a mutilar, de que te vas... No. No. Nosotros, por eso necesitamos Eso conocer. eso es paganismo, ¿no? Eso es paganismo, Sí, así es. no viene en ninguna parte de la palabra de Dios flagelaciones y este tipo de asuntos. No. No es la manera. No es lo que dice la palabra. No es la manera. Ujú. Aquí el Señor quiere que en la palabra de Dios encontramos las normas de vida de un ser cristiano. Así es. Entonces, desde esa perspectiva, es que se trata de enseñar a cada oyente, a cada persona, para que comprenda y no caigamos en un fanatismo, porque podemos hacer un ídolo de una denominación. Es que necesito esta denominación, voy a ver cuál es la denominación más perfecta, pero una denominación no te va a salvar. Así es, hermano. Te va a salvar lo que aquí te está diciendo el apóstol Pablo, cuando tú tengas una adoración en tu propia persona, desde lo más profundo de tu ser, armonices con los requerimientos y con la voluntad de Dios. Sí, Y eso es lo que... un culto racional. O sea, Exacto. yo sé lo que mi Dios pide de mí. La palabra de Dios dice, yo sé en quién he confiado, en Así quién he es. puesto mi esperanza. Como lo comentamos en algunos de los videos anteriores, Caín y Abel. Caín sabía lo que Dios pedía, cuál era el culto de adoración que él realmente había pedido desde... Y yo pienso que hay algo más allá, porque mira, sabían lo que Dios había pedido, pero no se trata de saber lo que Dios pide. Ok. Se trata de tener la convicción de complacer a Dios por convicción. Ujú. O sea, yo sé que esto, vaya, podemos hacer una analogía, ¿no? O sea, cuando tienes algún ser querido y sabes que algo le agrada y quieres agradarle a ese ser querido, ¿cómo puedes hacerlo? Pues haciendo lo que a él le agrada, Claro. para estar... Con amor. Sí, así es. Ujú. Bueno, aquí es lo mismo. Nosotros no conocemos a Dios. Dios pertenece al mundo espiritual y nosotros al mundo físico. A través de su palabra encontramos la voluntad de Dios transcrita para nosotros. Tal cual, hermano. Y eso es lo que necesitamos entender. Si te fijas, ya no te estoy hablando de que necesitas a un Salvador, de que necesitas esto. Ahorita tenemos que entender cómo desde mi propio ser puedo alabar a Dios, puedo darle honra, puedo rendirle culto. Esto sin hacer a un lado que necesitamos un Salvador, lógicamente. Definitivamente. Sí, que se aclare para los hermanos, porque Sí. se acaba de decir esto, pero no estamos diciendo que no necesitamos un Salvador. No, claro que no. Pero en la palabra de Dios hay una parte donde dice dejando los rudimentos. O sea, esto ya lo entendemos, ya sabemos. Yo claro que necesito un Salvador, que es mi Señor Jesucristo, pero ahora necesito también entender cómo debe ser mi culto racional y verdadero, como cuando dice que cantemos salmos con sabiduría. Los cantos deben de ser sabiendo qué es lo que estás cantando, cómo estás adorando. Entonces es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Entiende, debes de aprender a tener un culto racional, inteligente, podríamos decirlo, o ¿cuál sería la palabra correcta, hermano? Digamos un culto donde tú sepas por qué haces con conocimiento. Con conocimiento. Sí, Excelente. que de hecho Pablo así lo dice. Así Adelante, es. vamos a terminar esa parte de Pablo en el Para versículo que continuar. sigue. Sí, así Ok. es. Dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis, está diciendo el significado de esa palabra es, no quieras imitar Así al es. mundo. Muchas veces nosotros queremos traer del mundo instrumentos o modos. de agradar para tratar de con esos también agradar a Dios. La única fuente para saber cuál es la manera adecuada es la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios es la que nos enseña el culto racional. Exacto. Y luego, ¿cómo concluye? Así es. Sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se está explicando lo del culto racional. Tal cual. Así. Pero aparte hay algo que es bien importante. Habla de una transformación. Claro. ¿Cuál sería esa transformación? Transformar es que agarras una materia prima y le agregas ciertos elementos y la conviertes en algo distinto. Algo distinto, así es. Así es nosotros. Porque, ¿recuerdas la conversación que tuvo con Nicodemo, el Señor Jesús? Sí, claro que sí. Y el Señor le dijo claramente a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego le remarca y le dice, os digo que es necesario para poder tener parte en el reino de los cielos, nacer nuevamente. Esa es la transformación de la que habla el apóstol Pablo. Necesitamos esa transformación de lo carnal a lo espiritual. Todo esto es lo que se envuelve en el mensaje que este primer ángel lleva aquí en Apocalipsis 14. Se trata de que se comprenda todo el plan, y todo el plan procede de un Dios espiritual. Amén. Para que aquellas personas que nacemos según la carne tengamos esa transformación y seamos una nueva criatura, el nuevo hombre espiritual. Y es interesante lo que estás diciendo, porque llevado a lo mismo el culto racional, cuando el Señor Jesús habla con la samaritana, sí, básicamente le cambia todo ese esquema, porque ella decía, nosotros sabemos que es aquí, así nos lo dijeron nuestros padres en el pozo de Jacob. Y el Señor Jesús le dice, no, mira, ni aquí ni en Jerusalén, porque Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. O sea, les está enseñando el verdadero culto racional, ¿no es así? Así es. Y además, o sea, los samaritanos y los judíos tenían una controversia. Cada uno de ellos tenía un argumento de mucho peso. Los samaritanos decían, bueno, aquí en este pozo adoró nuestro padre Jacob y fue aceptado por el Señor. Nosotros hemos decidido tomar esta corriente, pero era una corriente, digamos, que excluía la espiritualidad y estaba siendo totalmente una cuestión material. O sea, en este pozo, en este lugar es santo, este lugar es santo. Hoy todavía se dicen que hay lugares santos, y donde mucha gente que no conoce la verdad hace ahorros para ir algún día a esos lugares y pretender tener un poquito de más santidad. Los judíos decían, y con razón, también tenían razón, Moisés recibió de Dios mismo una instrucción donde a Moisés se le dijo, el lugar donde yo escoja para que sea invocado mi nombre, ahí todos tienen que ir. Y los judíos permanecían fieles a esa instrucción dada a Moisés. Pero de repente viene el Señor Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces se encuentra primero con los judíos, y ya sabes cómo le fue a los judíos, y luego se encuentra con los samaritanos, y a esta mujer samaritana, curiosamente, si hablamos de tipología, hablando de tipología es un símbolo. ¿Qué simboliza una mujer cuando hablamos de tipología en las figuras bíblicas? Así es. ¿Qué simboliza? La mujer en la iglesia. Significa una iglesia. Entonces, aquí el Señor le está hablando a la iglesia que está adorando con una convicción material. Dice, en este lugar material estamos adorando por esta razón. Hoy en día hay muchas denominaciones, muchas instituciones que alegan lo mismo que alegaban los samaritanos y los judíos en su momento. Pero la respuesta que Dios le da, que el Señor Jesús le da, es una respuesta que establece la verdad del Evangelio eterno. Así es. Y es tan penetrante como toda palabra de Dios. Y le dice, mira, ni aquí donde está bien, lo aceptó en algún momento el Señor, pero ni aquí, ni allá en Jerusalén, donde era innegable que estaba ahí
el lugar de invocación y que es un lugar sumamente importante, nadie lo duda, pero el Señor dice ni aquí ni allá, porque el Señor, porque Dios es espíritu. Amén. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así y yo es. pregunto, ¿en qué estás adorando hoy en día? ¿En espíritu y en verdad? Y cuando yo hablo de adorar en espíritu y en verdad, yo lanzo una pregunta. ¿Se entiende el concepto de espíritu y en verdad? Tremenda Sí. pregunta. O sea, ¿por qué? Porque te puedo decir, debes adorar en espíritu y en verdad, pero si no sabes qué es adorar en espíritu, qué es adorar en verdad. ¿Qué es verdad? Tu palabra es verdad. La palabra de Dios. Entonces tú tienes que adorar conforme a lo establecido en la palabra de Dios, que hoy en día le llamamos la Biblia. Ujú. Y esa es la verdad. Y en espíritu, resulta que hoy en día las personas que se reúnen, que se congregan, que pertenecen a diversas denominaciones, han omitido enseñar precisamente qué es el hombre. Ujú. Y hay algunas otras personas que incluso niegan la existencia del alma como un ser. El alma es el ser. Y el Señor, en el libro de Ezequiel, Ujú. le dice al profeta, el El alma alma que pecare, esa morirá. Esa morirá, así es. ¿Por qué no dice el hombre o la mujer, si hablamos en genérico, el hombre, el género humano, que pecare, el individuo, ese morirá? Porque el cuerpo es un instrumento a disposición del alma. Y el Señor Jesús en Mateo, si estoy... Sí, no- Mateo 10, 28. Ajá, sí. lo confirma esto, dice, no temas al que puede matar el cuerpo. A ver, si el cuerpo... ¿Y luego qué sigue diciendo? Y luego dice el Señor, teme a aquel que puede destruir el cuerpo, ya es una división. Pero está sometiendo una parte importante. A ver, por favor. Porque dice, no Ajá. temas al que mata el cuerpo, Así pero es. no puede Ah, matar ok. al alma. Así es, hermano, así es. Se Sí. me escapó. Tienes razón. Entonces luego dice, mas teme al que puede destruir el cuerpo y el alma, siendo una división, Así. en el infierno. El alma que pecare, Esa morirá. Hay una ¿En separación. dónde? En el juicio del Señor. Exacto. Y precisamente, fíjate cómo todo está armonioso, porque precisamente aquí el mensaje es ese, en el mensaje del primer ángel. Así es. Teme a Dios. Teme a ¿Quién Dios. teme? ¿Quién tiene que tener temor de Dios? Cada alma que habita en un cuerpo. Porque el apóstol Pablo comenta en Corintios que solamente está establecido que llevamos una vez. Ujú. Y de ahí el juicio. Y de ahí del juicio, para responder a Dios por lo que hayamos hecho mientras hayamos estado en este cuerpo. Es armoniosamente concordante con lo que dijo en Ezequiel. Por eso yo les digo, por eso estamos hablando de que es el Evangelio eterno. Y con lo que leímos en Romanos, porque después dice teme a Dios, pero también dice adóralo. Entonces las dos cosas están en una Van de la perfecta mano, unión. no se Sí. pueden separar. Y todo esto lo encontramos en Apocalipsis y también lo encontramos en el libro de Jonás. De Jonás. Y yo creo que vamos a entrar ya en materia con Así Jonás. es. Esto que fue apenas un preámbulo, yo Preámbulo creo que para entrar a Jonás. nos abre totalmente el campo para ahora sí tener los elementos que se Ujú. requieren en la comparativa del análisis de lo sucedido allá con este profeta muy polémico, por cierto. Jonás, Sí. vamos a ver si gustas darle lectura. ¿Qué Desde- pasó con Jonás? ¿Qué versículo? Desde el primero, para que Desde se el conozca primero, la ok. historia, vamos a... Muy bien. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Nada más imagínate. Estamos hablando de un siervo de Dios, Ujú.
Y dice hijo de quién era, es alguien que está bien determinado Así es. en cuanto a su identidad. Ujú. Y recibe de parte de Dios una encomienda. Y una encomienda para una ciudad perdida en la maldad. Así es. Cuando tú llevas un mensaje de Dios, existe una gran posibilidad de que los destinatarios no se pierdan. Ujú. Porque la palabra de Dios dice no volverá a Dios vacía, sino que hará todo Así es. para lo cual la envió. Y hay otro texto bíblico que también dice que Jehová no quiere la muerte del impío. Sino Y aquí se ar- comprueba, Y ¿no? quiere el arrepentimiento, ¿no es así? Así es. Ujú. Entonces, sin embargo, viene el elemento humano. Ujú. Ese elemento que pareciera ser que se rebela contra Dios, aun cuando es alguien que supuestamente está ahora sí que en obediencia a Dios. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que acontece cuando sabiendo que tienes que hacer algo, no lo haces? Haces lo contrario. ¿Será que podemos nosotros interferir los planes de Dios? Es parte de lo que vamos a entender Ujú. aquí en esta lectura. Adelante. Ok, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Vamos a detenernos ahí. Claro. Y vamos a hablar de la tipología. Ok. ¿Qué podemos decir tipológicamente hablando de esto? ¿Cuál sería el significado de una nave? De un barco en este caso. Ujú. Me recuerda, si tú ves, al arca de Noé. Ok. Una nave para salvar a algunas personas. Ok. Aquí vemos una nave para huir de Dios. Ujú. Una nave Sería todo que lo contrario, ¿no? es así. Una nave que no tiene por destino ir a un lugar para adorar a Dios. Ujú. Una nave que tiene por destino los instrumentos de este mundo. Esta nave era una nave comerciante. Ujú. Llevaba enseres, llevaba mercancía. Sí. Y aquí también cada uno de nosotros podemos estar recibiendo un llamado. Puede ser que alguien que nos esté viendo esté recibiendo un llamado que sea manifiesto a su persona de parte de Dios, que le diga: ven, hijo mío, hacia mí. Y quizá como Jonás lo hayas comprendido, lo estés comprendiendo, pero quizá también como Jonás te hayas ido en una nave, te hayas involucrado en un negocio de este mundo, en un proyecto de este mundo, y le estés diciendo a Dios: primero hago mi proyecto, porque si no termino este proyecto no voy a tener los placeres que este mundo me pueda ofrecer. Ujú. Y entonces el Señor toma medidas. Y las medidas para llamarte pueden ser medidas que te van a, quizá no a ti, pero sí a los que te rodean, los pueden llenar de miedo, de zozobra, de riesgos incluso de la muerte. Y aquí me es bastante Ujú. interesante ver la actitud de este personaje que conocía a Dios, pero que estaba negándose a obedecer. Seguimos la Sí. lectura. Ok. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes? No, pero no terminaste el 5, por favor. Ah, ok. Vuelvo a 5. Dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. A eso me refiero. Ok. O sea, él conocía de Dios y sabía perfectamente lo que estaba pasando. Y lo va a decir más adelante. Así es. Me lo va a decir. Entonces, o sea, alguien que conoce a Dios
puede tener tranquilidad en medio de una tormenta. Pero esa tranquilidad de él, conociendo a Dios, también causaba en sus compañeros de viaje zozobra. Sí, claro. ¿Y es justo eso? No, claro que no. ¿Seguimos leyendo? Sí. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hombres religiosos, los que le están hablando a Jonás, ¿no? Así es. No digo que adoraran al Dios verdadero. No conocían al Dios verdadero, pero sí sabían que hay un Dios. Claro. No claro. eran ateos. Por eso le dicen a tu Dios. Exacto. Y luego dice el versículo 8. Entonces, acabas de decir no eran ateos, pero ¿cuántos casos también de ateos que cuando ya están en esta situación de vida o muerte, entonces se acuerdan de que hay un Dios? Es tremendo. No tiene que ser malo. Bueno, podemos decir que quizá el concepto de ateo es muy difícil realmente de encontrar. Es bastante porque complicado. En el sentir del ser humano realmente hay una necesidad y un conocimiento de que hay alguien por encima de nosotros. Así es. Un ateo sería alguien que no tuviera ese sentir. Y es muy difícil, sinceramente. O sea, lo que hay son personas que niegan al Dios verdadero. Así es. ¿Por qué? Porque Pablo en Romanos habla de que aún la naturaleza manifiesta el poder y la existencia de Dios. Entonces, se necesita que alguien sea ciego físicamente, sordo y mudo, y yo te aseguro que muchos de ellos saben. Claro. ¿Por qué? Porque la enseñanza que Dios ha puesto en el ser humano no está en su conciencia, en su mente y en sus sentidos. Está en la conciencia precisamente. La conciencia está conectada a Dios y la conciencia nos da testimonio de que hay alguien por encima de nosotros. Que muchas personas en la necedad de su orgullo personal quieran alegar que no existe un Dios, eso es otro boleto. De hecho, David dice, mi alma clama. Tiene sed del Dios verdadero, porque desde nuestro interior de nuestra alma hay algo que si hay una necesidad que nos lleva. Exacto. Voy a hacer un pequeño paréntesis. De hecho, en una ocasión hablando yo con dos como dices tú, supuestos ateos, al final resultó que uno de ellos, su problema era que desde muy niño había sido religioso y era una vida muy hermética la de su familia. No voy a hablar de denominaciones, pero eran muy duros. Entonces él, en vez de enamorarse de Dios, vio lo malo de la humanidad y creyendo que era Dios el que le provocaba esto. Los padres fueron muy duros y no lo dejaron desenvolverse, muchas situaciones. Entonces al final, hablando con ellos, surgió esto. Entonces yo le dije, él me dice, es que ustedes aman a Dios por temor. Le digo, no, lo amamos. Guardamos sus mandamientos por amor. Eso es lo que se llama temor de Dios, guardar por amor. El muchacho quedó ahí, ya no lo volví a ver, pero entonces sí pasa precisamente lo que tú dices. No es que realmente a veces no crean en Dios, sino que hubo una mala experiencia, circunstancias en su vida, una mala experiencia que los llevó a este pensar, ¿no? Mira, curiosamente, en un libro de una escritora estadounidense muy famosa que escribió muchos libros, uno de ellos es El conflicto de los siglos, el otro es El deseo de todas las gentes. Claro. En uno de ellos se narra exactamente la historia de la Revolución Francesa. Okay. La Revolución Francesa marca un hito, un nuevo comienzo de la Ilustración y todo eso, que toma como base precisamente no querer tener relación con Dios. Así de es. hecho, se cuenta en la historia que tomaron de la catedral de Notre Dame, sacaron a una prostituta, la desnudaron del torso. Así es, y la llevaron cargando de la catedral como si fuera su diosa, y la llevaron precisamente al Congreso. Estaban los políticos, el poder civil. Y entonces dijeron, ¿saben qué? A partir de ahora
no vamos a hacer caso de un Dios iracundo, por la experiencia que habían tenido con la religión en la religión católica, Ajá. apostólica y romana, que había dominado por más Con de mano dura. 1260 años, Bueno, y que había ocultado la palabra. Y dominaban con mano de hierro, por eso son romanos. Aparte, sí, la corriente que representa el hierro, ¿no? Así es. Y entonces, el ser humano como género había tenido esa experiencia que comentas de la persona. O sea, una mala experiencia. Pero esa experiencia no estaba basada en la palabra de Dios, sino en todo un paganismo que se había convertido en una tiranía eclesiástica. Que se vuelven tradiciones, ¿no? Así terminan volviéndose tradiciones. Y entonces los que sufren son los seres humanos. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas no quiere la paz. Bueno, y el hermano lo mencionó desde el libro de esta escritora, pero podemos ir a los libros de historia y está todo escrito ahí. Todo esto sucedió en Francia, en la Revolución Francesa, y todo lo que se habla de Notre Dame y de cómo quemaron las Biblias en ese tiempo. Así que no es algo que se invente religiosamente, No. Sino que está precisamente en la historia, en los libros de historia. Es algo que se puede verificar. Verificar Así completamente. es, sí. Así es. Y entonces, bueno, adelante, Continuamos, por favor. ¿verdad? Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Detente ahí. Tremendo. Detente ahí. Sí. ¿Acaso no es esta descripción la que hace Apocalipsis? Sí, claro. ¿A quién debes de temer? Al Dios verdadero. Que hizo. El cielo y el mar. Bueno, el mar y la tierra, dice el texto. Sí, y es exactamente lo mismo que Lo dice. mismo que dice Apocalipsis 14. Si gustas, no pierdas allá y yo leo acá. No te preocupes, hermano. A Yo ver. también lo puedo. Si gustas aquí, ya lo tengo. Correcto, por favor. Versículos 7. O leo todo. Vi volar por el versículo 7, por favor. El 7, claro, para especificar. Diciendo a gran voz, Apocalipsis 14, 7, hermanos. Diciendo a gran voz: temed a Dios. Ahí está, ¿no? Ujú. Lo que decíamos. Y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es lo mismo que declara aquí Exactamente lo mismo. Jonás. Vuelve a leer Jonás ya, si gustas. Ok, desde el mismo versículo. Sí, donde... Del 9. El 9, por favor. Sí, y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Está diciendo Dios de los cielos, está especificando que él creó los cielos también. Por eso está diciendo Dios de los cielos, ¿verdad? Sí. Sigo leyendo, versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Yo quiero solamente hacer un comentario ahí, porque he escuchado donde dicen que estos hombres eran malos y que... No. Y no es así. Estos No. hombres querían salvar la vida de Jonás. Ahorita vamos a leerlo. Sí. Y eran hombres religiosos. Eran hombres temerosos. Así es. Eran hombres No conocían al pero Dios verdadero, cuando escucharon, pero habían escuchado quién era. claro. Curiosamente, podemos decir que hoy en día igual hay muchas personas que no están obedeciendo la palabra, pero conocen, saben, alguien les habló. Y a ellos es el mensaje de Apocalipsis. La hora de su juicio ha llegado. Amén. Necesitamos convertirnos, como dijo el apóstol Pablo. Adelante, por favor. Así es. Y otra cosa también que mucho se dice aquí, ya que estamos leyendo Jonás, que Jonás tenía miedo, que no sé qué, de que por eso huyó de su responsabilidad. Pero No. yo no veo ningún hombre con miedo. Estaba durmiendo en medio de una tormenta
Y luego al final, Y luego lo que él lo dice declara. aquí, Al luego final. al final lo vamos a leer, Sí, así es. pero también el versículo 12, si yo tuviera miedo no diría estas palabras. Adelante, pero no sé cuál sea. Vamos a leer el versículo 12. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres, ahí está la parte que te decía, trabajaron para hacer volver la nave a tierra. No querían echar a Jonás porque sabían que la tormenta se lo podía tragar. Así es. Mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Que nadie puede escapar de la voluntad de Dios. Ahí está. El elemento de la soberanía de Dios está aquí. Aquí. Y como decíamos al principio, lo que Él ya trazó se va a hacer como Él ya lo trazó. El Evangelio eterno. Totalmente. Él ya estableció los tiempos, los planes, y si Él dice, no hay poder humano que pueda contradecirlo. Y aquí estamos viéndolo. Y aquí lo Adelante. estamos viendo. Exactamente. Versículo 14. Entonces clamaron a Jehová, bendito Dios, hicieron bien, y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Amén. Tremendo, amén. Ahora, hay una cuestión aquí, si te fijas. Ujú. Esto pudiéramos nosotros decir que es, y esa es la conexión con Apocalipsis. Ujú. Este es el resultado de la proclamación del primer ángel. Así es. Aquí en una figura podemos decir que es la proclamación del primer mensaje que está dando Dios a través de Jonás a estos hombres que no conocían. Sí, Sí, les sí. está dando un mensaje y ellos lo están Lo aceptando. están aceptando. De tal manera que ahora están elevando una oración a Dios en amor, En amor. completo. porque están pidiendo misericordia y que no se les inculpe por lo que está estableciendo Dios. Ujú. Y eso habla de una transformación. Claro. Estos hombres marineros de un carácter duro, testarudo, porque tienen que ser así por lo que, Así las es. actividades que desarrollan, aquí están totalmente quebrantados, maniatados ante las circunstancias, reconociendo la soberanía de Dios y sujetándose a su voluntad y a su misericordia. Seguimos. Amén. Versículo 15 dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Cuando tú conoces al Señor Dios poderoso y eres transformado, no para nada más en que eleves una oración y una alabanza al Señor. Hay una transformación integral y esto es precisamente los votos que hicieron estas personas. Así es. Hay un antes y un después. No puedes tener un encuentro con Cristo y seguir siendo la misma persona. Se ejecuta un cambio. Y aquí estamos hablando de que estas personas tuvieron un encuentro con el enviado de Dios, con aquel que había estado huyendo de Dios. Precisamente se y iba a que en comentar. muchas ocasiones, Ujú. imagínate la postura que tuvo Jonás cuando al ver que esos hombres se habían convertido. O sea, si yo ando de rebelde, ¿cómo es que te conviertes? Ujú. Porque no es por el hombre, sino porque la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía, sino que hace todo aquello para lo cual Él la envió. Así y aquí es. vemos el primer fruto. Y Sí. eso tiene que ver precisamente con el mensaje del primer ángel, que es el que hoy en día tenemos que darle. Y es el propósito de este video para ustedes que nos ven. Y se cumple el propósito de Dios, aún en este profeta rebelde, porque todavía no hablando del pueblo al que fue enviado, se me escapa, de Nínive, Sí. sino que pareciera que este hombre en rebeldía no podría hablarle a alguien más, pero el Señor da testimonio por medio de él y salva a estos hombres. Es tremendo cómo Sí, así es. Yo Yo creo que lo que Dios
Lo que Dios se propone se cumple, ¿no es así? Sí, y maravillosamente. Pero Ok, seguimos con la continuamos, historia ¿verdad? porque no termina ahí. Aquí ya vemos que lo tiraron al mar, ¿verdad? Ujú. ¿Qué Dice pasó? Versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Ok? ¿Y qué sucedió con Jonás cuando, fíjate, lo tragan y ahora resulta que ya estoy perdido Ujú. en el vientre de un pez? Cuando estuve leyendo esta parte, me viene a la mente algo bien importante. Ujú. Dentro de un pez hay oxígeno, hay luz. ¿Se puede sostener la vida dentro del estómago o dentro del vientre de un pez? Solamente hay alguien que te puede sostener la vida Amén. en todo momento, y es el poder de Dios. Aunque las circunstancias sean totalmente adversas, espere en Jehová y Él hará. Amén. Ok, continuamos. Capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Interesante como dice aquí, ¿no? Oró Jonás a Jehová su Dios. El Señor no lo había olvidado, seguía siendo su Dios. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Él entendía que dentro del pez estaba en el Seol, en la muerte. No había manera, sino solo Dios que lo estaba sosteniendo. A mí me llama la atención algo más. A ver. Estás hablando en tiempo pasado. Ujú. Dijo él, clamé de mi tribulación a Jehová y él me oyó. Así es. Pero es que apenas estaba haciendo la oración, y esto se llama fe. Ujú. Porque el concepto de fe que nos dice la palabra de Dios es la convicción de lo que se espera, de lo que todavía no es. Así es. Y sin embargo, Él lo da por hecho. Habla en un tiempo pasado. Me oyó el Señor. Interesante, interesante. Creo que el tiempo se nos está terminando. Se nos está terminando el tiempo. Muy bien. Sí, terminamos esta parte y lo dejamos para una segunda. Mira, yo creo que terminamos en la primera parte, nada más de comentar el versículo 3. Clamé de mi tribulación a Jehová y Él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé Ujú. y mi voz oíste. No hay barreras para comunicarnos con Dios. Amén. Tal vez en esta ocasión nuestros amigos que nos están escuchando tengan algún problema muy grave en el cual piensen que se están encerrados. Muchas veces algunas personas, aún cristianas, dicen, es que siento que mi oración no pasa del techo. Esto no es lo que decía Jonás, que estaba en rebeldía, pero él tenía la certeza del amor de Dios. Amén. Y yo creo que con eso lo podemos dejar ahorita a las personas para la segunda parte, porque va a haber una segunda parte. Amén. Hermanos, hemos escuchado este tema, la primera parte del libro de Jonás. Que quede en nuestra mente y en nuestros corazones esa experiencia de que Dios nos escucha aún en los peores momentos. Debemos tener esa fe. El Señor los bendiga y esperamos que nos acompañen en la siguiente parte de este tema. En el nombre de Cristo Jesús. Dios los bendiga. Amén. Amén.